Queridas amigas y amigos, sigue la angustia del COVID-19 o coronavirus. La gente tiene mucha confusión y desea aclarar las cosas. Por eso hemos entrevistado al doctor José Esparza, virólogo de la Universidad de Maryland, quien, entre otras cosas, nos aclara cuáles son las vacunas confiables y cuáles no, y por qué hay que vacunarse. Bueno, que les guste este programa, por favor les recordamos nuestro deseo de que se conecten, se suscriban a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigos, amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, como siempre, el COVID-19, el coronavirus, el virus chino, como usted quiera identificarlo, es un problema recurrente, presente, repetido, angustiante, que crea una gran expectativa a nivel mundial y por eso nosotros repetimos oportunamente y periódicamente las entrevistas al virólogo venezolano norteamericano José Esparza de la Universidad de Maryland, que ha tenido experiencia en la Organización Mundial de la Salud, ha tenido experiencia en el Instituto Koch de Alemania, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es decir, un hombre que de esta materia conoce. Bienvenido, José Esparza. Hola, Alexis, ¿qué tal? Y mira, sí, ciertamente que estamos viviendo momentos difíciles con esta pandemia de la COVID, pero algo que tenemos que aceptar y también interiorizar es que esta no es una pandemia que se va a desaparecer por arte de magia. Es una pandemia que probablemente va a durar algunos meses, quizás un año más o algo más. Y el futuro de la pandemia va a depender no solamente del comportamiento del virus, por ejemplo, de la aparición de nuevas variantes que escapan a la protección con las vacunas o son más transmisibles o son más patogénicas, pero también en gran parte depende del comportamiento de nosotros, de los humanos. Y ya se habla, la directora del CDC lo ha mencionado varias veces en la última semana, ella tiene temor que con el Spring Break se relajen las medidas de prevención y veamos un resurgimiento de la epidemia en los Estados Unidos. De manera que lo que hemos ganado en las últimas semanas o meses lo podamos perder muy rápidamente. De manera que no es el momento para ser complacidos. Y allí en la Universidad de Maryland, donde tú estás, ¿están haciéndole un seguimiento a eso? Bueno, el grupo es sobre todo enfocado a VIH, la SIDA. Es decir, el jefe el director del Instituto de Biología Humana es Robert Gallo, que es el co-descubridor del virus del SIDA. Sí. Y ese es el foco principal. Sin embargo, el instituto está consciente que tiene una experticia que puede aplicar en el caso de la COVID y también se hacen algunas investigaciones. En este momento, José, la gran discusión, el gran temor de la gente es saber cuáles son las vacunas buenas y las malas. Por ejemplo, se habla de Pfizer, de la Johnson Johnson, se dice que hay quien ha argumentado que la AstraZeneca no funciona, hay quienes han argumentado que algunas vacunas tienen efectos secundarios peligrosos, incluso se ha hablado de que hasta algunas vacunas pueden modificar el ADN de la gente. ¿Cuál es la verdad con respecto a las vacunas y cuáles son las confiables y las Bueno, no confiables? sí, déjame decirte, con respecto a la mejor vacuna depende de donde uno vive. Si tú vives en Estados Unidos, nomás que tienes tres escogencias, que es la de Pfizer, la de Moderna y ahora la de Johnson Johnson. Si vives en Europa, en algunos países está de Pfizer, en muchos países está la de AstraZeneca. Si vives en Venezuela, la única escogencia que tienes, si es que la tienes, es la vacuna Sputnik V hecha en Rusia o la de Sinopharm hecha en China. De manera que la escogencia de la vacuna depende de donde uno viva. Ahora bien, en realidad es muy difícil comparar pelo a pelo las diferentes vacunas, porque la de Pfizer y Moderna, que tiene una tecnología muy moderna, muy nueva, por no repetir Moderna, que es RNA mensajero, se probó en una población americana hace unos meses cuando un cierto tipo de virus estaba circulando. La de Johnson Johnson se prueba varios meses después. La de Johnson Johnson tiene otra plataforma, se prueba en Sudáfrica y se confronta con una nueva variedad del virus que escapa la neutralización. Entonces lo que podemos ver ahora es que tenemos tres vacunas que en efecto son eficaces. Uno no puede decir que una es más eficaz que otra y esa es una gran decisión, ¿no?
Evidentemente, la eficacia de Moderna y Pfizer se ha reportado cerca del 95%, mientras la eficacia de Johnson Johnson es un poco menos dependiendo de en qué población se probó. Lo que nosotros creemos es que todas las vacunas protegen contra la enfermedad severa y la muerte. Una ventaja de la vacuna de Johnson Johnson en comparación con las otras dos es una ventaja de salud pública, no es individual, es de salud pública. La de Johnson Johnson se puede guardar en la nevera de tu casa, en la nevera de la farmacia. La de Pfizer y Moderna requiere ultracongelación. Y la otra cosa, Johnson Johnson, es una dosis. Y cuando tú tienes que dar 2 dosis, tú pierdes un cierto porcentaje de personas que no vuelven por la segunda dosis y que no están totalmente inmunizados. Y ahora, ¿y por qué ha habido cuestionamiento a la vacuna rusa, a la china, a esa AstraZeneca? ¿En qué consisten los cuestionamientos? Bueno, es variado, es variado. Yo creo que el cuestionamiento más importante, sobre todo para las vacunas chinas y rusas, es la falta de transparencia, la falta de información. Acuérdate, una vacuna es exitosa no solamente si es segura y efectiva, sino que gana la confianza de la población. La gente va a vacunarse. Entonces, en el caso que te digo de la Rusia y China, no es, la información que se tiene no es tanta como la que se tiene con Pfizer y Moderna, porque aquí en los Estados Unidos vivimos en una sociedad más libre. Entonces, hay dos cosas. Hay ciertos efectos secundarios adversos que se están detectando, porque estas vacunas se probaron en las pruebas clínicas en 40.000 personas. Sí. Pero cuando la vacuna se le da a 10 millones de personas, entonces tú empiezas a detectar efectos adversos raros y tienes que entonces definir si esos efectos adversos son por casualidad. Porque si tú vacunas 1 millón de personas mayor de 70 años, evidentemente en esa población va a haber personas que van a tener trombosis y van a tener una serie de problemas médicos. Entonces las agencias reguladoras se encuentran con la responsabilidad de decidir si esos efectos raros que están ocurriendo con las vacunas son debidos a la vacuna o es por casualidad. La otra cosa que existe es también mucha información falsa que circula en las redes. Muchas de ellas es totalmente malintencionada y yo me atrevería a decir que incluso hay competencia de mercado. Las dos vacunas que más se venden en el mundo en este momento o que más se distribuyen es AstraZeneca y Sputnik V, la rusa, porque son vacunas más baratas que probablemente son más apropiadas para países en vía de desarrollo. Entonces hay toda una mezcla de rumores de que esta vacuna produce efecto y uno tiene que ser muy cuidadoso y no caer en ese. Ahora, ¿tú le recomiendas a la gente que se vacune? No, absolutamente. Incluso si nosotros aceptamos que hay un cierto riesgo de efectos secundarios que todavía no está bien determinado, en la vacuna de Pfizer sí está más o menos determinado. Algo así como uno en 100.000, 200.000 personas pueden sufrir anafilaxis, que es una alergia fuerte. Pero ya lo sabemos y sabemos cómo tratarlo médicamente, la gente no se muere de eso. Entonces, toda intervención médica se decide en base a riesgo-beneficio. Si a ti te hacen una operación del apéndice, te la hacen porque el riesgo de no hacértela y morirte del apéndice es mucho mayor que el riesgo de que te mueras por un problema de anestesia o qué sé yo. Entonces, en el caso de vacunas, es muy, muy, muy claro que el riesgo-beneficio está en favor del beneficio. De manera que por cada persona que sufre un efecto secundario y salen las noticias de prensa, hay miles, millones de personas que se protegieron de la enfermedad y ellos no salen en las noticias de prensa. Claro. Ahora, el que se vacuna, por ejemplo, tú y yo, que nos colocamos las 2 dosis, creo que de Pfizer, ¿no? Tú y tu familia. Mi señora Pfizer, yo Moderna, porque esas fueron las que nos ofrecieron. Ok. ¿Cuál es la protección real que brinda la vacuna? ¿Es imposible contagiarse con el virus después que uno se vacuna? Bueno, déjame darte 2 explicaciones. Pfizer y Moderna, que tiene una alta eficacia en la prueba clínica, 95%, eso quiere decir que hay un 5%, bueno, el 95% se refiere al grupo. No es que todas las personas están 95% protegidas. En ese grupo
Puede haber personas que tengan menos protección. Pero en todo caso, vamos a aceptar que es un 25% promedio. O sea, hay un porcentaje de personas que no están suficientemente protegidas. Entonces uno tiene que cuidarse, sobre todo cuando el virus circula con mucha intensidad en la comunidad. Si tuviéramos ya en una situación post-epidémica, ya sería diferente. El 25% sería un buen seguro de vida contra un virus que prácticamente ya no circula en la comunidad. La otra cosa es que están emergiendo cepas, variedades diferentes. Y lo que estamos aprendiendo poco a poco es que esas variedades, una muy importante viene de Sudáfrica, otra viene de Brasil, esas variedades escapan a la protección, parcialmente por lo menos a la protección que confieren las vacunas que tú y yo tenemos. Aunque la información que podemos deducir en este momento es que estas vacunas que nos pusimos nosotros a lo mejor no son capaces de totalmente proteger contra la enfermedad leve, si nos van a proteger contra la enfermedad grave o la muerte. Eso es lo importante. Entonces, la conclusión de esto es que aunque estemos vacunados, estamos viviendo en una situación hiperepidémica. Entonces, es mejor tener una doble seguridad. La vacuna y mantener, seguir las medidas de precaución. Incluso, si seguimos las medidas de precaución, no es como hace un mes. Hoy en día estamos más relajados internamente, tenemos menos preocupación, porque ya nos vemos protegidos por dos niveles de protección: la vacuna y las medidas personales. Ahora, esa protección propia, además de la protección de la vacuna, que uno tiene que cumplir, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que uno debe hacer para que los vacunados y los no vacunados, pero en este caso los vacunados, qué debemos hacer para no contagiarnos y para no contagiar a los demás? Bueno, es lo que se viene recomendando desde hace unos meses. El uso de mascarilla funciona. La mascarilla funciona. Hay gente que inventa eso es mentira. Las mascarillas funcionan y se usan bien. Luego, la distancia entre las personas. Y esto es algo que se está evaluando constantemente. Como tú sabes, el CDC recientemente, bueno, no recientemente, pero la semana pasada está evaluando si la distancia de 3 pies o 6 pies hace una gran diferencia en las escuelas. Eso se llama evidence-based decision. No es que a mí se me ocurre que son 6 pies o 3 pies. Eso se basa en estudios hechos en las escuelas. Y luego evitar las aglomeraciones y evidentemente la higiene personal, el lavado de manos. Esas cosas deben continuarse. Y una persona que se vea obligado por razones de trabajo a ir a un sitio donde haya aglomeración, ¿qué debe hacer? Bueno, las recomendaciones van a ir cambiando con el tiempo, a medida que vamos aprendiendo más sobre los mecanismos de transmisión. Muchas veces en el pasado he oído que el doctor Fauci se equivocó. No se equivocó el doctor Fauci, sino que en un año se va obteniendo más información que permite al doctor Fauci y a mí hacer recomendaciones nuevas. Por ejemplo, las recomendaciones recientes del CDC es que las personas vacunadas, por ejemplo, pueden reunirse hasta un grupo de 8 personas sin mascarilla, sin protección, si todos están vacunados. Entonces eso es una flexibilización, yo diría tímida, porque no podemos tomar riesgos en este momento. O para los que somos abuelos como yo, ya nos han dado permiso para reunirnos con nuestros nietos, porque estamos vacunados y el chance de que haya transmisión de un lado a otro es menor. Entonces, en el caso que tú me dices, bueno, hay responsabilidades individuales y responsabilidades del Estado y del empleador. Las personas que trabajan en la línea de atención al público, por ejemplo, deberían estar vacunadas. Deberían estar vacunadas y así disminuyen la posibilidad de enfermarse ellos y transmitirlo. Uno, evidentemente, no le queda más remedio que seguir con sus actividades que te hacen ganar la vida, pero tomando las precauciones adecuadas. Lo que no es aceptable es que de pronto un grupo de muchachos se vaya a la playa, a Miami, a disfrutar de las vacaciones de Spring Break y pongan en peligro
su salud, su vida y la Ahora, salud de la comunidad. se puede ir a la playa manteniendo la distancia, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Sí, evidentemente, pero tú sabes que después de tomarse 4 cervezas o 3 Ah, cervezas, no, ¿no? claro, claro. Entonces ya la cosa cambia. Y sobre todo cuando los muchachos son muchachos jóvenes, que como tú sabes, porque alguna vez fuimos jóvenes, uno Sí, en esa edad se siente inmortal. sí, Se señor. siente que uno lee la prensa y ve que los que se mueren son los viejitos. Sí, Entonces, bueno, entonces estos muchachos toman la decisión, o yo voy a sacrificar mi vida de joven por un riesgo en el cual yo hago el análisis y yo no tengo tanto riesgo. Es posible que sea verdad que el muchacho individual no tenga riesgo, pero colectivamente ese grupo de muchachos jóvenes mantiene el virus circulando en la comunidad y eventualmente ese virus va a infectar al papá del muchacho o el abuelo del muchacho y entonces ahí es donde va a sufrir las sí, consecuencias. señor. Bueno, José Esparza, virólogo de la Universidad de Maryland, muchísimas gracias. Mira, vamos a tener que seguir esta conversación en algún momento en abril, porque la cosa va evolucionando y necesitamos que tú vayas haciendo las evaluaciones para que la gente se oriente, pues. Efectivamente, en abril, pues, abril va a ser un mes muy interesante, porque abril va a ser el mes que nos va a decir si la curva sigue bajando y en efecto ya empezamos a prepararnos para celebrar el 4 de julio en familia. Pero si Ah, la curva empieza a subir, tenemos que revisar nuestros planes para festejar el Día de la Independencia. bueno, muchísimas gracias, mi querido José Esparza, gran médico venezolano norteamericano, y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por su atención. Un placer, Alexis.